Muy buenas noches a todos ustedes. Soy el abogado Héctor Becerra Orefice y nuevamente les doy la más cordial bienvenida a que es su programa Justicia para Todos. Un programa que, como ustedes saben, tiene como finalidad el que conozcan de una forma clara, de una forma sencilla, de una forma resumida, sus derechos y obligaciones. El día de hoy vamos a platicar acerca del juicio oral en materia civil y también en materia mercantil. ¿Qué beneficios tienen este tipo de juicios? ¿Fueron buenas y acertadas las reformas que se llevaron a cabo? Síganos porque se va a poner muy interesante la información que se va a dar a lo largo de este programa y seguramente le puede ser de gran ayuda a usted, a un familiar o a un amigo. Vamos a una pequeña pausa comercial y entramos de lleno. Gracias. Bien, estamos de vuelta para entrar de lleno a los juicios orales en materia civil y mercantil. Para ello nos acompañan en el estudio una serie de abogados, una serie de peritos conocedores en la materia de los juicios orales, materia civil y mercantil. Y bueno, les agradezco mucho que nos acompañen. Y el día de hoy nos acompaña la licenciada Munira Sánchez. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bien, también nos acompaña y nos honra con su presencia la juez 19º Civil de Proceso Oral en el Distrito Federal, la licenciada Aide de la Rosa García. Muchas gracias por estar en este programa. Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes compartiendo y platicando respecto del proceso oral civil y mercantil. Muchas gracias. Muchas gracias. De igual forma nos acompaña una licenciada postulante en materia civil y mercantil, obviamente, que es la licenciada Susan Castro Rodríguez. Bienvenida a su programa. Gracias, buenas noches. También es un gusto, un placer estar compartiendo con ustedes. Gracias. Y por último nos acompaña la licenciada Jacqueline Monroy, que es panelista, obviamente, de aquí de Justicia para Todos. Bienvenida y sé que es perfecto todos sus comentarios. Hola, muchas gracias. Buenas noches a todos. Perfectos y risueños. Bien, pues vamos a entrar al programa. Yo le pediría aquí a su señoría si nos puede dar una orientación de ¿qué son los juicios orales en materia civil, en materia mercantil? ¿Desde cuándo se dan? ¿Por qué? ¿Para quién? ¿Nos ayudan? ¿No? ¿Qué pasa? Bueno, yo para hacer un preámbulo, antes de ser juez de proceso oral civil y mercantil, fui juez en el proceso tradicional. Claro. Entonces, efectivamente, hay un gran paradigma, un cambio de paradigma en este tipo de procedimientos. Antes llevamos los juicios y realmente llevamos las audiencias, pero no teníamos el contacto con el justiciable, con las personas que realmente están involucradas en un proceso judicial. Y esa está la sentencia que íbamos a dictar, la sentencia definitiva, cuando nos abocábamos al fondo de un asunto. Eso, pues obviamente, pues era un proceso que es totalmente desvinculante con el justiciable. Ahora con los procesos orales, civiles y mercantiles también, tenemos un contacto directo ya con el justiciable, platicamos con ellos en las audiencias, realmente tenemos conocimiento de cuál es el fondo del problema de cada una de las personas. Y muchas veces nos damos cuenta que a lo mejor se pueden solucionar a través de un convenio. Claro. Ya nos permite a nosotros como jueces involucrarnos con las partes, hacer las propuestas de solución a ese tipo de controversia. Inclusive nosotros como jueces podemos dar alternativas que a lo mejor las partes o sus abogados en el momento de plantear el problema no tenían contemplado. Y las partes quedan perfectamente a gusto y lo podemos celebrar. Entonces ese es un procedimiento que ya no es tan formalista, ya las partes se acercan al juez en un lenguaje que inclusive no es necesario que sean con tecnicismos jurídicos, sino un lenguaje coloquial y de forma que ellos se sientan escuchados. Bien. Ahora, y largo, ¿no? Se evita también el proceso. Es más rápido, largo. más expedito, ¿no? Yo lo que sí he notado es que, como usted bien señala, una de las mejoras que se hizo con el sistema de los juicios orales, en materia civil y mercantil, es que efectivamente se conoce
a quiénes son las partes, porque muchas veces los abogados, ¿qué hacían? Incluso hasta firmaban a ruego o como en su carácter de mandatarios o de apoderados o de abogados patronos ciertos escritos, pero uno no conocía quién era la parte que estaba ahí, ¿no? No, y a veces al hacer esto, el mismo cliente ni siquiera sabía cómo iba su asunto. Claro, o sea, nada más decía, ya ganamos, no ganamos, vamos a pelear, todavía pasó no esto. Me parece que es muy bueno porque los mismos involucrados escuchan al juez, el juez los escucha a ellos. Es muy diferente plasmar todo en papel, ¿no? O que el mismo juez nada más lo lea a que esté escuchando de viva voz el caso, ¿no? Claro. Sí creo que ha sido de beneficio. Las audiencias normalmente en el sistema, le voy a llamar antiguo, digamos, porque no es que sea antiguo, sino que ya no se va a usar ese sistema. Las audiencias realmente también muchas veces iba solo el abogado a representar a la parte, pero pues el cliente por lo regular no sabía que existía la forma de llegar a una conciliación, por ejemplo. No sabía que se había llevado a cabo una audiencia donde depuraban cosas, una audiencia donde se ofrecían o desahogaban pruebas, o sea, él no sabía nada. Desconocimiento. Claro. Y se quedaba siempre con todo con lo que le decía su abogado. Pero yo, y he presenciado audiencias en el foro, en el sentido de que se han dado cuenta los mismos, la parte contraria que yo representaba, se dio cuenta que todo lo que le decía su abogado era mentira. Porque le decía que iban perfecto, que iban tal, y de repente de la palabra de la juez, que en ese momento nos correspondió, pero que no era usted, para que no vayan a creer que aquí hay un contubernio, ni mucho menos, ella dio los puntos resolutivos y sí dijo totalmente todo lo contrario de lo que le habían comentado al cliente. Entonces yo sí creo que es muy bueno esa parte, porque se involucran, ¿no? Claro, y otra de las ventajas que también veo a comparación del juicio antiguo, es que realmente las partes, aún y cuando presentaban su demanda o bien contestaban una demanda en contra de ellos, pues no sabían de qué se trataba el juicio, ¿no? Y únicamente, se quedaban con la sentencia y la explicación que le daba el abogado, y hasta ahí. Ahora no, ahora con el proceso oral, afortunadamente la audiencia preliminar obligan a las partes a que vayan y el juez les va explicando precisamente al justiciable qué es lo que pasa en cada una de las etapas, para que cuando llegue la audiencia, evidentemente a la sentencia, ya se les explica en un lenguaje muy coloquial, no con tecnicismos, repito, de por qué ganaron o por qué perdieron, por qué tal prueba no les benefició, por qué el testigo no se le da valor. Claro. Entonces, evidentemente ellos... estamos viendo con otros jueces que se están cumpliendo las sentencias o los convenios. Entonces eso es algo magnífico que en el proceso tradicional pues no se da, además de que la sentencia en el proceso oral se obtiene la sentencia en 2 o 3 meses. Claro. Entonces es algo maravilloso que en el tradicional pues se tarda de 6 o hasta un año, ¿no? Y luego agréguenle que si es apelable, otro tiempo más, y si se van al amparo, pues se van hasta los 2 años. Y efectivamente transcurre este tiempo, licenciada, yo creo que hasta en menos tiempo, ¿no? Hasta en menos tiempo, y como bien señala su señoría, como ya no existe en ciertos casos lo de la apelación, ¿no? Porque creo que es hasta cierto monto que ya no se puede apelar, y hay cierto monto que sí, pero creo que ya ni siquiera corresponde a ustedes. En los orales no son apelables, se van directamente a amparo. Entonces sería en todo caso, ¿no?, a un amparo, a un juicio de amparo, y por lo menos esa instancia que se ahorraron, pues ya es tiempo que ganó la parte que a lo mejor está reclamando algo, ¿no? Así es. Como tal. Bien, Es un procedimiento que también está obligando a los postulantes, a los jueces, a los secretarios de acuerdos a estudiar mucho más, a comprometerse mucho más, porque hay sanción para el abogado y además el juez está involucrado, el juez sabe, conoce a las partes. Cuando se desarrolla un interrogatorio, el juez puede preguntar libremente a las partes y si tiene alguna duda, puede directamente involucrarse con las partes en el proceso y puede determinar y dictar una sentencia más justa. Otra cosa que es digna de observar en estos juicios es que la reforma que se hizo a la Constitución en relación a derechos humanos realmente tiene una vinculación en el proceso, realmente los jueces dictan una sentencia que cumple además con derechos humanos, lo que no se observaba en el procedimiento oral, aunque la reforma a la Constitución es anterior, no se aplicaba como tal. La experiencia que yo he tenido como postulante en estos juicios y que ha sido súper afortunada,
es ver jueces involucrados con los derechos humanos, jueces que hacen accesible la justicia y que está renovando la credibilidad de la gente que enfrenta uno de estos juicios en un sistema justo, en un sistema equilibrado, que permite que además en todo el tiempo puedan cuestionar al juez, puedan preguntar el porqué de cada circunstancia, y es un procedimiento súper ágil que permite que en 3 meses tengan una sentencia. El único defecto que puede tener aquí el procedimiento oral es que la forma de ejecutar sentencias no se ha reformado. Claro. Y a veces tenemos sentencias, tanto en procedimientos orales como en el procedimiento ordinario, maravillosas, pero que no existen los medios adecuados para su ejecución. Esto tiene que ser una reforma, pero pronta. Tienen que ver cómo van a llevar a cabo las vías de apremio, las formas de ejecución, porque luego ya son ociosas y largas de por sí. Pero aquí precisamente les comentaba que es una gran ventaja que las partes se encuentren involucradas y que escuchen la sentencia, porque realmente las personas que pierden están convencidas y hay ejecuciones. Más bien, no ejecuciones, sino el cumplimiento voluntario. Entonces, son pocos los asuntos que llevamos para ejecución. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si hay alguien que se le condena a devolver un departamento, un local o un vehículo, al escuchar la sentencia y estar involucrado realmente en el procedimiento, está convencido de que sí, sí perdí, tengo que entregarlo, tiene toda la razón. A lo mejor le dice el abogado, bueno, pues vamos a intentarle ganarle tiempo al amparo, pero no le aseguro nada. Pero él está convencido. Puede ser que en muchas ocasiones dice, no, yo no quiero el amparo, no quiero ya ningún problema, no quiero pagar honorarios de abogado, y nada más únicamente le pido que me dé 15 días, un mes, lo que sea, y lo entrego. Y lo están haciendo. Claro. Están pagando, inclusive con aseguradoras, bancos, pagan inmediatamente. Y por ejemplo, ¿qué tipo de asuntos son los que se llevan en este tipo de proceso oral? En materia lo que es mercantil, son asuntos que no sobrepasan de la cuantía de 562,464 pesos con 43 centavos. Esa cantidad eso es en este año. El próximo año a lo mejor lo cambian. Exactamente. Entonces, los asuntos que no sobrepasan de esa cuantía se van todos a oral, a excepción que sean, por ejemplo, títulos de crédito, que son cheques, pagarés, que se encuentren vigentes, esos tendrían que ser en el juicio ejecutivo, pero los que no son ejecutivos o de tramitación especial se van a justicia oral. En materia civil es exactamente lo mismo, dependiendo de la cuantía, de esta cuantía que no sobrepasa, se irían a justicia oral. Bien, vamos a una pequeña pausa comercial y seguimos con este magnífico programa. Gracias. Bien, continuamos con el programa. Yo le pediría a la licenciada Susan, en su carácter de abogada postulante, si nos puede decir más o menos cuál ha sido lo que han notado que ha sido lo mejor de este cambio que se ha hecho a la justicia oral. Usted como abogada postulante, ¿qué beneficios ha tenido para usted como abogada y con su cliente? Sobre todo la agilización del procedimiento. Un procedimiento que en 3 meses tenemos una sentencia, pues uno como abogado le permite que el cliente crea en la administración de justicia. Cuando un juicio dura 1 año o más, nuestros clientes pierden la confianza en el sistema de justicia. O sea, nosotros somos parte de él, se desgasta totalmente. La gente no cree que va a llegar al final a una sentencia razonable, ya no digamos favorable, ¿no? También otra cosa que pasa es que acaba el procedimiento ordinario y viene la apelación, y viene el amparo, y viene la ejecución. O hasta la revisión del amparo directo. Y en muchas ocasiones a veces el cliente ni siquiera vive para ver su ejecución, eso es una desgracia. En cambio, un procedimiento ágil devuelve la confianza a la administración de justicia del que todos somos parte. Por otra parte, la sensibilización de las partes que intervienen. El poder acercarnos a una negociación es maravilloso.
Muchas veces nos acusan a los postulantes que no nos gusta la conciliación, que preferimos un procedimiento largo. No, no es así. Pero muchas veces la gente actúa a través del coraje que tiene hacia la otra parte, y cuando se enfrenta a una negociación donde el otro ya también lo sensibilizó el juez, porque uno puede sensibilizar a su cliente, pero a la otra parte el otro abogado no lo permite. Sí, es que en muchas también ahí ocasiones depende mucho de los abogados, ¿no? Entonces, Porque cuando interviene el juez y lo sensibiliza de las ventajas que van a obtener de un convenio, Pueden llegar a un buen convenio. llegan a ¿no? un buen Claro. convenio, y eso también regresa Agiliza todo a la confianza en el sistema de administración de justicia. Aunque que para todos es muy realmente, importante. aunque realmente también, para los abogados postulantes muchas veces no es bueno llegar a una negociación. ¿Por qué? Porque están a lo mejor ellos cobrando una iguala mensual, Exacto, digamos, a un eso es cliente, lo que- y por eso no le quieren decir al cliente o le dicen someramente cómo va su asunto, pero no sí, y lo alargan. lo alargan con la finalidad de ellos mismos son los seguir que no cobrando quieren más, llegar ¿no? a un convenio y ni siquiera se lo han ofrecido a su cliente, ¿no? Claro. O sea, con tal de alargar el Sí, procedimiento. lo toman como si fuera de ellos, digamos, ¿no? Exacto. Y lo quiero llevar porque es como si tuviera un inmueble que a lo mejor estoy rentando porque me están pagando una iguala mensual, ¿no? Claro, pero nosotros como jueces nos damos cuenta de esa situación, precisamente lo que decía el licenciada Susan. Al momento que nos damos cuenta de esa situación, les damos el Sacan uso al al abogado, ¿no? Así. Una vez en una ocasión así me pasó. Los dos estaban de acuerdo en llegar a un convenio y me dijeron, ¿sabe que nosotros estamos de acuerdo, pero los abogados no quieren? Sí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Digo, pues Sacan los ustedes pueden decidir si quieren estar asistidos o si no, celebramos el convenio con ustedes. Claro. Pues queremos que se retiren los abogados. Los señores le están revocando su autorización, entonces pasen la parte posterior, ¿no? Claro. Claro. Como Yo- postulantes, muchas veces un cliente satisfecho nos va a traer una cadena de clientes. Así es. Si el cliente vio una buena sentencia rápida o un buen convenio rápido, Ujú. va a ser la cadena de 10 clientes más, y esos a sus vez nos van a traer nuevos clientes. Bueno, pero no todos los abogados son así como lo mencionamos, ¿no? Como Eso se debiera menciona. ser del abogado, Ese, ¿no? Digamos. claro, ese debiera ser, pero luego podemos espantar a todos los espectadores de que No, todos no, los abogados no, son así. no, Digamos y no, que o sea, hasta voy a tener que hacer una analogía, pero hasta en los perros hay clases como tal. Y no, los abogados buenos son aquellos que acuden a complacer al cliente y defender sus derechos como tal. Los que buscan su interés propio, pues no son abogados reales, nada más son que piratas sí del existen, derecho. claro que sí existen, pero también hay buenos abogados, hay muy buenos abogados postulantes que sí ven por el beneficio Claro. y ven por los intereses de los clientes, ¿no? Así es. Entonces no hay que como que satanizar a los abogados porque No, en no. realidad todos, hay como en todas las carreras o en todos los oficios hay buenos como hay malos, ¿no? Entonces sí, Incluso, sí es importante bueno, mencionar. Además de ello, yo también creo que en el mismo juicio se puede dar cuenta las autoridades, en este caso la juez, de quién es un abogado que está tratando de llegar a alguna negociación, que es habilidoso para mediar, para conciliar, para negociar, o quién de plano va por cierta cuestión, ¿no? Como bien Así es. señalaba. Y también creo que una de las cosas que como abogado postulante he visto en este tipo de juicios orales ha sido que muchas veces en el sistema antiguo, vamos a darle esa calificación de antiguo, en las pruebas se podía resolver todo un asunto, digamos. Y muchas veces aquel abogado que no sabía articular posiciones en una prueba de desahogo, a lo mejor confesional, se le iba todo el asunto. Aquí la ventaja es que en una prueba confesional pues ya son preguntas abiertas. Así es. Ya no se usa la misma temática de diga usted si es Sí, la cierto, cómo lo técnica. es, que Así es. bla, 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 bla. Entonces, aquí con ese tipo de preguntas se puede llegar a la realidad de las cosas mucho más práctico, y si uno no tuviera un buen abogado, pues qué mal, ¿no? Pero con este tipo de pruebas, de que ya son pruebas más abiertas, se puede llegar a la realidad de las cosas. Y el sistema antiguo, si por algo, aunque tuviera la razón, tuviera todo el derecho, no articulaba bien las cosas, o se le iban las pruebas o lo que fuera, perdía el asunto y la justicia real ya no correspondía con la justicia jurídica, por así decirlo, ¿no? Así es. No No, sé y si- otras cosas también, tratando de la confesional, pues a veces decían, si no entiende la pregunta, usted conteste Diga que no. a todo. Exacto. Entonces, como autoridad, nos quedamos igual, ¿no? Que al principio, ¿no?
Es lo que hacía también largo, es lo que te ponía trabas, ¿no? Entonces ahorita es un cara a cara, ¿no? Es un tengo dudas, es no entendí la pregunta, es me la repiten, entonces la pueden formular de diferentes maneras, ¿no? Claro, inclusive también en materia civil, si vemos que algo necesitamos para dar una sentencia apegada más a justicia, pues podemos hacer facultad de traer elementos de prueba aun y cuando las partes no lo hubieran ofrecido. Claro. Entonces es algo magnífico precisamente para tratar de que se administre la justicia. Que la justicia real corresponda con la justicia jurídica, ¿no? O sea, que sea paralela y que estén bien juntas, por así decirlo, ¿no? Ahora, lo que sí es, yo he visto con lo que dice su señoría, es muchos abogados aconsejan di no a todo. Más sin embargo, cuando les pregunten sus datos generales, tampoco se vale decir no. Cuando les preguntan, ¿conoce la contraparte? Digan que no, porque, o sea, todo ese tipo de cosas se ven, luego cuentan las autoridades quién viene preparadísimo, ¿no? Como con ese tipo de cosas. Están aleccionados, ¿no? Por el abogado, claro. Bien, no sé si las licenciadas usan, bueno, ella nos estaba comentando de las mejoras que veía como abogada postulante. Bueno, también, aunque ya existía el careo procesal en el procedimiento ordinario, ahora se da realmente. Una parte puede interrogar a la otra, decirle, bueno, tú efectivamente sí me vendiste este inmueble, me lo vendiste en tanto. Y eso es que se desenvuelva en esta forma el careo, que permita que las partes puedan cuestionarse directamente. Contraponerse. También hace que el juez pueda tener mayor certidumbre de la sentencia que está dictando. La facultad de traer pruebas que no existían, ya existía en el procedimiento, pero los jueces no lo hacían. Creo que con la reforma a la Constitución, al artículo 1, con este sistema oral, los jueces tienen una mayor confianza de poder traer nuevos elementos al juicio que les permitan dictar una sentencia justa, razonable, equilibrada y sin el temor a la responsabilidad, que antes, aunque tenían la facultad, no lo hacen en los procedimientos ordinarios. En los procedimientos familiares sí lo hacen, en juicio familiar lo hacen los jueces. La suplencia que existe, ¿no? La suplencia, sí, pero no lo hacían en los procedimientos ordinarios civiles. Muchas veces no lo hacían y alguna vez platiqué por exceso de trabajo. Alguna vez yo platiqué con un juez en ese aspecto y me decía que es por el temor a las quejas en el Consejo de la Judicatura, porque se podría entender que está siendo parcial, que está apoyando a una parte para beneficiar sus argumentos, su postura y demás. Pero yo creo que mientras busquen ustedes la realidad jurídica de las cosas y que coincida con la justicia real, no tienen ningún problema. Pero fíjate, ahí por ejemplo, que una queja, pero al final del día es un elemento que a ellos les va a servir para resolver y la sentencia va motivada, el por qué pidió ese muchos abogados trataron de decir, ¿no? Es que tú estás corrigiendo la plana, digamos, ¿no? del juicio, estás allegando a más cosas para beneficiar a tal. Y por ese lado se iba, que era lamentable, era muy lamentable esa parte. Pero sí, digo, qué bueno que ahorita ya tienen, bueno, que siempre lo han tenido esa facultad, pero que ahora sí se lleva más a la práctica como tal, claro, ¿no? Ahora, ¿qué tiempo dura un juicio, más o menos? ¿3 meses completo? 3 meses, más o menos. ¿Ya con todo? Pues con la sentencia, bueno, no, es lo menos. Muchas veces menos. En la práctica se tarda más el resolver el amparo, ajá, que en todo el procedimiento que llevamos. Más se tardan en la A veces hay ocasiones que se tardan en dictar la sentencia el federal, no sé, unos 3 meses, ¿no? Y nosotros dictamos todo el procedimiento desde el emplazamiento hasta la sentencia en 2 meses, ¿no? Entonces, esa parte también tendrían que apoyar más a los federales en el sentido de que aún y cuando haya más que sean más rápidas las resoluciones. Sí, que sean más rápidas las resoluciones, claro. Así es. Ahora, ¿qué se siente ser artista de los juicios? Porque ya bueno, para efecto de los televidentes, ya es todas las audiencias que se llevan a cabo ante los jueces orales, la justicia oral en materia civil y mercantil, son audiencias que son videograbadas y que son, se ponen varios recuadros y demás, pero pues parece que son artistas porque ya salen todo tipo de lugares y todo, ¿no? ¿Se siente bien? O sea, sí ha dado lo que se buscaba, el que sea videograbada como tal una audiencia. Sí, ayuda muchísimo, sobre todo precisamente en el papel. A lo mejor tratándose de testimoniales, pues no podíamos apoyar una sentencia en el sentido de que yo lo vi nervioso, o que traía papelito o algo, ¿no? O que le estén coachando desde el abogado, ¿no?
Pero ya con la videograbación, pues evidentemente eso ayuda, y también el federal pues va a tener conocimiento de lo que yo también vi, de lo que yo también sentí. Entonces es algo... O sea, primero que ustedes presencien las audiencias, ¿no? Que eso era muy importante, ¿no? Claro. Porque normalmente por carga de trabajo muchas veces el secretario de acuerdos era el que llevaba las audiencias y el juez a lo mejor estaba revisando acuerdos, firmando cosas o haciendo ciertas cosas. Aquí pues bueno, tienen que estar presentes como tal, ¿no? Y dos, la parte de que ustedes puedan tener una memoria gráfica con un video, pues es mucho mejor, porque en el momento de poder dictar la sentencia de ser los Puedes hacer una proyectistas o algo, Lo revisión. recrean, pueden revisar realmente. totalmente. Y como dice la Exacto. licenciada Susan, es más transparente. Es un Definitivamente proceso más transparente. es el proceso más transparente porque como algo se les va, entonces lo No, y vuelves además, a recrear, digo, lo puedes la ver. carga de trabajo supongo no es tanta, o si es igual que en los juicios, el antiguo procedimiento. Es que la carga de trabajo en el tradicional nos pasaban como 200 expedientes para revisión, más los amparos, más las sentencias. Y en el oral, pues nos van pasando como unos 30 asuntos, más aparte las audiencias, que son 4 o 5 asuntos, ¿no? Entonces Bien. realmente estamos evocados al asunto que vamos a llevar en esta audiencia que celebramos. Y además con la mitad de personal. Vamos a una pequeñita pausa comercial porque nos está ganando el tiempo y regresamos. Muchas gracias. Bien, continuamos platicando acerca del juicio oral en materia mercantil y civil. Bueno, abundando un poquito acerca del juicio, no sé si nos pueda platicar la juez, ¿cuál sería la primera etapa de todo juicio, de un juicio oral? Bien, inicia el juicio con la presentación de la demanda. Con eso emplazamos y copias de los documentos, emplazamos al demandado. El demandado dentro de los 9 días, después de que se le emplazó, tiene que contestar. Claro. Opone sus excepciones, es decir, todos los argumentos que tenga en contra de la demanda que se instauró en su contra, también ofrece pruebas y con esa misma contestación le damos nuevamente la vista a la parte que lo está demandando. Con eso, con ese desahogo, dependiendo de lo que nos diga la parte que está demandando, que se llama la parte actora, no es un actor de artista, se le llama procesalmente, se señala ya la fecha de la primera audiencia que se llama la preliminar. Esa es una audiencia para mí, yo considero que es la fundamental en este proceso oral. ¿Por qué? Porque vamos a depurar el procedimiento, vamos a ir quitando aquellas pajas de procedimiento para únicamente centrarnos en el punto medular del juicio. Las partes hacen acuerdos de hechos que se llaman hechos no controvertidos, acuerdos probatorios que permiten muchas veces, a veces quitarse de algún gasto extra en el procedimiento, ¿no? Sobre todo en la pericial. Muchas veces las dos partes ofrecen la prueba pericial y en ocasiones tienen que pagar hasta 2 o 3 honorarios de peritos. Entonces, en esta audiencia, en la etapa de acuerdos probatorios, las partes pueden convenir en que, ¿sabes qué? Vamos a desahogar la prueba pericial, pero para que no se dupliquen o tripliquen los honorarios de los peritos, vamos a señalar un perito tú, un perito yo, y si resultan contradictorios, pues un perito tercero en discordia que lo señala el juez. Entonces, con eso se están ahorrando pues hasta 2 o 3 honorarios de los peritos, ¿no? Entonces, es algo magnífico. Después en la audiencia preliminar, vamos a admitir las pruebas. El juez señalamos cómo se deben de preparar para que se desahoguen en la siguiente audiencia. Señalamos todos los apercibimientos para el caso de que no se encuentren debidamente preparadas en la audiencia de juicio y posteriormente señalamos la fecha en la que vamos a desahogar todas las pruebas y al final en esa audiencia de juicio que se desahogan las pruebas le damos el uso de la voz a cada una de las partes para que aleguen, es decir, que manifiesten con argumentos, ya sea a través de sus abogados, con argumentos técnicos jurídicos, o bien si las partes lo pueden realizar, lo quieren realizar en un lenguaje muy coloquial de acuerdo a lo que ellos quieren manifestar el juez del por qué
deben de obtener una sentencia a su favor, ya sea condenando a su contraria o bien absolviéndolo de las prestaciones que le están reclamando. Y a todas las audiencias tienen que ir las partes. Todas. Supongamos, y si hay una persona que sufre un accidente o no puede acudir por cualquier cosa, ¿cómo funciona en este caso, juez? Bien, en este caso, precisamente las partes, el Código de Procedimientos Civiles y el Código de Comercio, dan la facultad de que estén autorizando a los abogados para que su nombre y representación acudan a un procedimiento. En el caso de que vamos a ver que estamos en la audiencia de juicio y que vamos a desahogar una prueba confesional en forma personalísima, no puede ir a otra persona más que la parte involucrada. Y un día antes tiene un accidente y no puede ir o se enfermó simplemente, ¿no? Y tiene que estar en su casa pues, guardado. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí en esa audiencia el abogado, bajo protesta y verdad, o bien con su receta médica, con institución pública, o bien puede ser privada, pero tendría que ir a ratificar el doctor, pues está justificando plenamente su inasistencia a esa audiencia. Entonces, en ese caso, desahogaríamos todas las pruebas, salvo esa que se encuentra pendiente, para señalar una nueva fecha y desahogar esa prueba pues que no se pudo desahogar. Y en el caso, digo yo muy fatalista, pero para que todos se enteren, en el caso de que no pueda ya acudir, que en ese accidente haya sucedido algo más grave, que lo imposibilite a ir, que quede en coma o no sé, cualquier de este tipo, ¿qué es lo que sucede en este caso? Mira, aquí va a depender también de cada caso, precisamente de cada supuesto. En el supuesto de que, si fallece, pues tendríamos que suspender el procedimiento hasta que se nombre una persona que legalmente represente ahora a la sucesión. Uh-huh. Pero en el caso de que está vivo y está en coma, pues evidentemente se dejaría de recibir esa prueba por la imposibilidad material para desahogarla, pues está en coma, no se puede desahogar. Claro. Entonces, muchas veces cuando despierta se despierta. Pero no sigue el juicio. Sí. El juicio tiene que llegar hasta su sentencia. ¿Y quién va a acudir a todas estas audiencias? ¿Su abogado o un apoderado? Si fuera la confesional, ahí ya todo esto es para que todos los televidentes sepan exactamente qué es lo que pasa, ¿no? Porque, bueno, todos podemos empezar un juicio y creemos que vamos a seguir hasta el final, pero pueden suscitarse muchas cosas dentro, ¿no? Sí. Entonces, la única forma de que se suspenda un procedimiento es que muera alguna de las partes involucradas o bien se decrete una incapacidad. Y en ese supuesto también se tendría que suspender. Fuera de eso, seguiría el procedimiento hasta dictar la sentencia. Pero como les comento, en el proceso oral civil únicamente hay 2 audiencias y en la segunda se dicta ahí mismo la sentencia. Se desahogan las pruebas y se dicta en ese momento la sentencia. Y en el caso de que esté imposibilitado, va su abogado o su representante. Así es. ¿Sí? Ok. Yo creo que es muy buena la audiencia preliminar, en el sentido de poder conocer a las partes, ¿no? Como tal. No sé si se le ha dado algún caso donde vea que a lo mejor de simplemente ver a las partes se dé usted cuenta de que a lo mejor se trata de un adulto mayor o que es una persona que a lo mejor no habla correctamente el español o habla algún dialecto o algo. Ahí no sé si yo presencié alguna cuestión así y qué pasaría en ese supuesto. Bien, en ese supuesto, precisamente como lo decía al inicio del programa la licenciada Susan, tenemos la obligación, todos los jueces, de velar por los derechos humanos. En este caso, cuando es un adulto mayor, hay una ley especializada de la ley de los derechos de los adultos mayores. Ahí nos establece la obligación a todas las autoridades de darle preferencia, un trato preferencial a este adulto mayor. En el caso de que en la audiencia preliminar, como es el primer contacto que tenemos con el justiciable, pues nos damos cuenta que es una persona que es mayor de 65 años de edad y que a lo mejor se le dificulta trasladarse desde su hogar hasta el juzgado. Entonces ahí al momento de que admitimos la prueba confesional, si es que la ofrecieron a su cargo, le decimos que nosotros como autoridad podemos ir a su lugar de donde habita o bien a donde ella está residiendo para tomarle su declaración para efecto de quitarles molestias de venir
en el traslado y a lo mejor usan silla de ruedas y pues más se les dificulta. Y ustedes van al domicilio del adulto mayor. Así es, vamos con el abogado del contrario, vamos con un personal de informática, que es el que videograve, el secretario de acuerdos, obviamente su abogado y voy yo. En forma todo personal. el juzgado va para allá. Sí, nada más 4 personas, pero sí. No, eso está maravilloso porque pues sí hay muchos adultos mayores que tienen juicios, ¿no? Entonces no pueden trasladarse de su domicilio, les cuesta mucho trabajo, no pueden caminar. Me parece que es una labor muy importante y un avance inician un juicio. No inician el juicio porque no pueden ir, claro. En cambio ahora, si ustedes se trasladan y está toda esta reforma, me parece maravilloso, hablando de los derechos humanos, hablando de la viabilidad que van a tener todas estas personas, ¿no? Para poder seguir un juicio. Así es. También con la cuestión de los niños, ¿no? Muchas veces un menor de edad, pero que tiene 16 años, está emancipado, puede celebrar contratos o lo celebra a través de su representante y de alguna forma se ve involucrado en un procedimiento de carácter civil, donde también el menor tiene ciertos derechos de conocer y de participar dentro del procedimiento donde están involucrados sus derechos, ¿no? Así es. Ahora, hablando un poquito de la audiencia, donde se desahogan las pruebas como tal, tengo entendido que también cambió un poco la prueba pericial. Así es. De cómo se llevaba anteriormente y ahora cómo se lleva. ¿Qué beneficios hubo de cómo se lleva a cabo ahora la prueba pericial? ¿O cómo cambió? ¿O qué fue lo que pasó con esto? Lo que comentamos así, ahora sí que entre amigos, entre familia, es que la forma de cómo vamos a desahogar la prueba pericial se asemeja mucho al programa de Estados Unidos de la ley y el orden, ¿no? Okay. Ahí el perito ya exhibió previamente a la audiencia de juicio su dictamen por escrito. Lo que va a hacer es que en la audiencia, en un lenguaje muy coloquial, lo va a explicar. Entonces, para eso tenemos en las salas del tribunal pantallas, proyectamos, si es así su deseo el perito, su dictamen o las filminas, lo que vaya a necesitar el perito para que pueda explicar pues, a tanto al juez como a los abogados y a las partes del por qué dictaminó en un sentido o en otro lo que ya está exhibido. ¿No? O sea, entonces, ¿cuál fue la forma técnica en la cual llegó a cierta conclusión? Así es. Lo expone y bueno, él trata de hacer ver cuál fue su razonamiento como tal, ¿no? Sí. Y anteriormente pues nada más lo exhibía, lo ratificaba claro. Y ahí se a ver quién lo interpreta. ¿Verdad? Claro, y muchas veces los jueces estábamos esperanzados a que alguno de los abogados pidiera una junta de peritos, ¿no? Claro. Para poderle preguntar precisamente al auxiliar. Y en este caso no. Como nosotros ya tenemos conocimiento previo del dictamen, ya lo vemos, y en la audiencia de juicio, cuando el perito está rindiendo su dictamen, pues le podemos preguntar sin necesidad de esperar a que alguna de las partes pueda reclamar una junta de peritos. Entonces, está excelente esta forma de modificación. Y además los postulantes podemos cuestionar no solo el resultado al que llegó, cómo lo obtuvo y su calidad como perito. Así es. Entonces, es una herramienta más para los postulantes. Hubiera sido la junta de herederos, de peritos, así hubiera sido como tal, ¿no? El poder cuestionar todo. Bien, vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos. Muchas gracias. Bien, continuamos platicando acerca del juicio oral. Creo que aquí la licenciada Monira tenía alguna... para que sepan, juez, una pregunta. ¿Qué sucede si alguno de las partes llega en estado de ebriedad o llega bajo alguna influjo de drogas, de alguna droga, o que visiblemente se ve que no está dentro de sus cabales, ¿no? En este caso, obviamente como nosotros no somos peritos, pero por ejemplo el alcohol pues se huele, ¿no? Sí, se ve, ¿no? O sea, claro. Se ve que no viene bien los ojos o no tambalean, ese tipo de Entonces, cosas. En ese caso, al secretario de juez, que es el que tiene fe, solicitamos que se acerque para que huela el aliento, si tiene aliento alcohólico,
porque evidentemente en la videograbación pues no se percibe el olor, ¿no? No se percibe el olor, no es lo que falta, nada más. Así, entonces únicamente en la videograbación van a ver cómo se está conduciendo, cómo camina, cómo habla, pero no el olor. Entonces, junto con la grabación y la certificación del secretario de acuerdos en el que me diga y haga constar de que viene en estado de ebriedad o que no viene con alguna conducta compatible para celebrar la audiencia, pues le pedimos que se retire porque no puede intervenir en la audiencia en ese estado. Además de que las partes, la pregunta fuera en relación con las partes, también las audiencias son públicas. Entonces también esa misma regla va ¿A qué se refiere con públicas para que todos nos puedan entender, ¿no? Los televidentes? Claro, las audiencias se dice que son públicas porque cualquier persona puede asistir a una audiencia a escuchar, únicamente escuchar, no pueden intervenir, pero escuchar. Pero ya cuando se cierra la puerta se supone que ya no pueden estar interrumpiendo el estar pasando y saliendo o algo, ¿no? No, sí pueden entrar y salir, no hay ningún problema. Pero bueno, en relación a lo del estado de ebriedad, se lleva a cabo la audiencia, pero le piden que se retire, pero la audiencia sigue con su juicio y sigue, ¿no? Y si le tocaba la confesional. Si le tocaba la confesional, pues ¿ahí qué pasaría? ¿Qué pasa? ¿Se declarará confesión? No, aquí el apercibimiento también cambia en lo que es el tradicional. Aquí es o que está asistiendo, pero se le está retirando porque no está acudiendo con alguna conducta compatible para la celebración de la audiencia. Entonces ahí se haría efectivo el apercibimiento y se tienen por cierto los hechos que pretende acreditar su contraria con esa prueba. Qué bueno, porque si no, muchos abogados yo creo que sí ahorita tomarían nota de muchas cosas de esto. Perdón, pero un poquito más claro para que todos los televidentes puedan comprenderlo. Claro. Bien, ¿qué pasaría si en un procedimiento se le cita para que se desahogue la prueba confesional y él por el nervio de acudir a una audiencia, a estar ante un juez, estar grabado en video, se pone hasta las chanclas? Se toma una botella de vodka completa, pero de un solo sorbo. Antes en el elevador, ¿no? Así es. Pues, ¿qué va a pasar? Que le van a pedir que se retire y se le va a hacer efectivo. Es decir, lo van a tener por ciertos. Supongamos que la prueba confesional era para acreditar que se elevó un contrato de compraventa, que se le pagó la totalidad. Se va a entender que sí lo hizo. Se va a tener por cierto lo hizo, ¿no? De lo que realmente, de lo que está pidiendo, ¿no? Así es. Ok, muchas gracias. Eso sería nunca me ha tocado un caso así, pero... pero es muy bueno que lo sepan todos los televidentes, ¿no? Para que vean en qué sentido va a ir su audiencia. Hay gente que en la actualidad está muy estresada y sí podría darse el caso. En la actualidad hay gente que está muy alcoholizada y que es alcohólica, ¿no? Pero me refiero a que si están muy estresados sí podían llegar a lo que dice su señoría, en el sentido de ir a tomar unos drinks, por así decirlo, o unos tragos en idioma español, a tratar de quitarse esa angustia de tener que comparecer ante una autoridad judicial, ¿no? Sí, porque sí puede ser un poco fuerte, ¿no? Saber que van a ir a su audiencia, ¿no? De que es un patrimonio, es un patrimonio. Hay público, los están grabando y la juez le va a preguntar directamente algo, si llega a ser algo que impone, intimidante, ¿no? O intimidante, pero de ahí pero de ahí a que tengas nervio y que te tomes una botella o que te fumes un algo, pues no creo que sea la opción, ¿no? Oye, por ejemplo, es un procedimiento mucho más humano, más sensible. Exacto. Créanme, los que van a ser parte en estos juicios tienen que tener confianza en que son juicios donde realmente se va a administrar justicia, donde van a prevalecer derechos humanos y no sentir la angustia de tomarse una botella de vodka en el elevador, por favor. Pero qué bueno que licenciada lo expresas de este modo. En que va a haber justicia y que todos somos titulares de derechos humanos. No solo se va a velar por los derechos humanos de un anciano o de un niño, sino por los derechos humanos de todos, ¿no? Tenemos que tener confianza en el sistema judicial. Tenemos que tener confianza en la reforma que hace valer los derechos humanos de todos y sentir que nos acercamos a una justicia más humana, que podemos preguntarle al juez por qué nos dicta esta sentencia, manifestarle nuestras inquietudes dentro del juicio, no solo como abogado, sino como parte. También el abogado se va a poder lucir más. Así es. El que sabe realmente es una tribuna maravillosa, tenemos todos los elementos
para desarrollar perfectamente el juicio y nos obliga a estudiar más y a tener procedimientos más interesantes, que digamos, gané en una contienda justa y no gané porque el otro abogado, qué barbaridad. Se le pasó la que vez. es el común. Y aparte estar más actual, más en cercanía con tu cliente y querer pues verte bien, ¿no? Lucirte, como bien sensibilizar dice, sensibilizar, a las partes. porque él te va a ver, te va a estar calificando, ¿no? Entonces, sensibilizar al juez, Claro. convencerlo de ¿Cuántos que nuestro juzgados hay argumento es en la actualidad de profesora? Somos 20 juzgados en materia civil y mercantil. ¿Y si se dan abasto Era lo o que- más o menos? Sí, todavía sí. Todavía sí. Bueno, esperemos que... De instrumentos electrónicos, ¿se pueden meter a la audiencia? ¿No se pueden meter? Gente con tablets, con otras cosas, ¿no? Para consultas sí, porque muchas veces llevaban en forma tradicional sus códigos impresos, ¿no? Y ahorita, obviamente en la actualidad, pues muchas veces se bajan con tantas reformas, pues ya es muy caro comprarlo, ¿no? Claro. Entonces los bajan precisamente de la página de la Corte y los llevan en su tablet. Entonces válidamente se podría Y si asistir. alguno estuviera videograbando también, No, ahí sí no se podría permitir. ¿Por qué? Porque también están los derechos de la ley de transparencia a la imagen, a su imagen. Entonces no pueden utilizar ni grabar una audiencia, únicamente las partes. Si es que quieren la copia de la videograbación, lo pueden solicitar y únicamente a ellas se les puede expedir esa copia certificada del audio y video previo de la pago audiencia. de derechos. Así por es. las copias, Salvo ¿no? aquellas personas que estén asistidas por Defensoría Pública. En este caso, todas las copias que necesiten del audio y video o del expediente por escrito son totalmente gratuitas, no pagan ni un centavo. Bien. Ahora, ¿cuál ha sido el peor asunto que le ha tocado o algo que no se esperaba en un juicio que le pasara y que pasó? Digo, sin mayores detalles, ¿no? Pero ¿cuál pudo haber sido? Que tuviera que tomar alguna decisión en ese momento o lo más chusco, Híjole. que recuerde algo. Híjole, lo más chusco, ¿qué será? Es que en sí lo de los asuntos a lo mejor más complicados, pero no por no cuestiones jurídicas, sino personales, son precisamente cuando son asuntos que se involucran las familias. o se pueden pelear, ¿no? O no le ha tocado que se peleen ahí en la audiencia. No. Porque están enojados, ¿no? Entonces uno defiende su postura y el otro, y que en el calor del enojo, pues le suelte un golpe o... ¿Qué pasa en estos casos? Aquí, Como el afortunadamente- director técnico bueno, hablemos de otra Ah, cosa. ¿sí, verdad? No, aquí lo bueno es que están separados, más o menos está en la parte actora, está de aquel lado, Sí, y la hay parte unos mandada. metros de distancia. Entonces es muy difícil que se Que tengan lleguen a contacto. parar, ¿no? Y en ese caso, bueno, si O vemos a que insultar, se pueden llegar a insultar. pero ahí como juez tenemos como... Que pedir respeto, Así ¿no? es. Y calmar Medidas la de apremio en su situación. caso, Así ¿no? es. Incluso. Yo le debo comentar que en algún caso, que también llevé en juicios orales, mi cliente tuvo que pagar por conciliación, digamos, a la parte contraria, pero fue todo después del juicio. Ya al final, digamos, estábamos pagando y pues se pelearon tanto el cliente con el abogado porque no era lo que él esperaba y demás, que está videograbado el hecho de que el documento del cheque pasó a las manos como 20 veces de diferente mano, porque uno le decía que no, que lo tenía que recibir para irlo a cobrar al banco, que el otro que no, que porque lo tenían que tener unos días para su resguardo. O sea, sí han pasado cosas chuscas, pero es porque se ha hecho más humano un proceso, ¿no? Como tal, ¿no? O sea, se ven las partes, no todo es vía escrito y Así no es. tan formal. Yo creo que sí ha podido ser mejor la reforma de los juicios orales. Hay mucha gente que no confía mucho en los juicios orales, porque en primera señalan que realmente la oralidad no ha sido del todo real. ¿Por qué? Porque insisten en que se sigue dando papel como tal en un expediente. Sin embargo, no sé cuál sea, digo, en forma rápida su conclusión, porque estamos ya acabando con el programa, pero ¿ha sido bueno o no ha sido bueno el juicio oral? A mí, para mi proceso, ha sido magnífico. Magnífico. Y aún y cuando se llama juicio oral, pues efectivamente no es completamente oral, sino es preeminentemente oral. Entonces, no únicamente los primeros escritos son los que, lo que son la demanda y la contestación, están en papel, pero todo lo demás, el procedimiento es en vía oral y en las audiencias. Bien, pues les agradezco a todos
el que han estado en este programa. Se ha agotado lamentablemente el tiempo. Si usted tiene alguna duda con respecto al tema que hemos platicado, alguna asesoría que desee se lleve a cabo, en pantalla aparecen los datos de un despacho jurídico donde ustedes pueden llamar y poder platicar referente a sus dudas. Bien, pues insisto, les agradezco mucho a los panelistas que nos han acompañado, a la producción por hacer posible este tipo de programas. Se agradece igual forma al patrocinador que nos otorgó este majestuoso arreglo floral, del cual, si ustedes desean adquirir una especie de arreglo floral similar a este, en pantalla aparecen los datos de dicho patrocinador, que es una de las mejores florerías de la Ciudad de México, para parecer de un servidor. Agradezco a ustedes, televidentes, que nos hayan acompañado a lo largo de esta transmisión. Espero que pasen una excelente noche, que nos acompañen en otro episodio más de Justicia para Todos la próxima semana. Y recuerden nuestro lema, el cual es: la justicia es ciega, nosotros no.